En este año de 2021, en diciembre de 2020, la legislatura del estado de Nueva York aprobó un moratorio de desalojo, pasando la mayoría de los casos de desalojo durante al menos 2 meses. En este año de 2021, en el 26 de febrero, la Corte de Vivienda deja de trabajar en la mayoría de los casos hasta el 26 de febrero, por la excepción para casos de molestias y casos iniciados por inquilinos o HPT por reparaciones, acoso o cierres ilegales. Después de 26, la mayoría de los casos pueden continuar a menos que un inquilino presente un formulario de declaración de dificultades, a menos que el caso esté cubierto por la excepción de molestias. En el 1 de mayo de este año, 2021, si se envía un forma de declaración de hardship o de dificultades, cualquier caso de desalojo se detiene hasta después del 1 de mayo, con la salvo excepciones molestias, y cualquier desalojo pendiente también se detendrá hasta después del 1 de mayo de 2021 si la ley es extendida. También cómo obtendrán los inquilinos un formulario de declaración de dificultades. Uno, todos los casos activos de la Corte de Vivienda recibieron un formulario de declaración de dificultades de corte. Dos, todos los propietarios deben dar a los inquilinos un formulario de declaración. 3. El formulario de declaración está disponible en el sitio de corte en nyccourts.gov y en la dirección aquí. Y el formulario de declaración está disponible en 8 idiomas, pero si el idioma principal de un inquilino no es uno para el que hay una traducción disponible, el propietario necesita darle una traducción. Y 4, puede enviar la forma a través del sitio web Housing Justice for All. ¿Dónde deben presentar los inquilinos los formularios completos de declaración de dificultades? Alguna es a su propietario. Y si el propietario recibe el formulario de usted, este debe dárselo a la corte años de empezar un caso. Pero recuerde guardar las copias y los recibos que verifiquen cuando envíe este documento. También recomendemos que llevarlo a la corte directamente en persona y a través de un buzón para correo afuera del edificio de la corte. Y también puede enviar por correo a la dirección de la corte la forma. Dirección 1118 de Grand Concourse en el Bronx. Y también hay otra forma que deben presentar, es por correo electrónico, enviarlo a la Bronx Hardship Declaration @nycourts.gov. Un otro lugar que puede enviar la forma es en la sitio de Housing Court de NYCEF. Aquí he subido a la página de NYCEF por un caso particular y también puede subido en Housing Justice for All en la sitio aquí. Y ya. Aquí es un ejemplo de una forma de declaración. Si reciben el correo, eso es como un ejemplo. No sé si hay preguntas ahora. Sí, déjame ver. En este momento nadie ha pedido hacer alguna pregunta.
Si no la quieren escribir y la quieren hablar o conversar con nosotros, levanten la mano. Hay un icono Sí, en la parte de abajo. la señora García está subiendo su mano, la voy a poner ahora. Sí. Hola, señora García. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, mi pregunta es la siguiente. De hecho, yo hace aproximadamente el año pasado busqué ayuda personal donde ustedes por un caso similar que yo vivo desde hace más ya de 4 años aproximadamente en una habitación, pero el departamento es de una pariente mía, una tía mía, y es de housing. He tenido mucho inconveniente al nivel que me ha afectado mi salud. Tengo 2 niños, no tengo a dónde ir, he buscado ayuda en todas partes. Y desde el 2019 para acá, a partir de que pasó la pandemia, de hecho, cuando empezó, ya tenía una deuda. Entonces, al yo quedar desempleada, solo viviendo con lo que me da el desempleo, no podía pagar la renta. Soy la única persona que ha ayudado a mi tía y ella es una persona enferma. Tratamos de muchísimas formas de que ella me agregara en el apartamento. Nunca quisieron, siempre decían que sí o no, olvidaban los documentos. Yo tengo copia de todos esos documentos. En fin, estoy de verdad que he pasado y más por la pandemia, estoy pasando por un momento difícil, al grado de que ya tengo depresión, no sé qué voy a hacer, no tengo el dinero para pagar, o sea, prácticamente más en la calle que afuera, porque en cualquier momento no sé cuándo van a desalojar o qué podría yo hacer en ese caso. Muchas gracias, señora García, por compartir con nosotros. De nuevo, este es un lugar, es un espacio seguro. Lo que usted comparte con nosotros, nosotros no lo compartimos con nadie más o ninguna otra organización. Sí ten en mente que se limite a no compartir información personal, pero dentro de lo que usted nos explicó, estos son tipos de casos que son un poco complicados. Me imagino que tiene varias preguntas. Con respecto a la pregunta de que estoy casi fuera de la casa o me van a sacar del apartamento, debido a las leyes y regulaciones que hay actualmente, no el landlord o el propietario no puede empezar un caso de sacarla del apartamento. La única opción que hay usualmente es que sea un caso de lo que le llaman un caso de, por otra razón, por una razón u otra, de ver la renta, o un caso de molestia, o que usted viviendo en ese apartamento está afectando a los demás inquilinos. En casos así que son un poco complicados, yo les recomendaría, como usted ya había dicho anteriormente, que trabajó con nosotros, que se comunique con nosotros, vamos a dar la información para poder entonces poder entrar más a fondo a lo que es el caso suyo, porque no hay muchas preguntas, muchas variantes. Pero si la pregunta es, estoy afuera de mi casa casi porque debo mucha renta, en verdad actualmente hay muchas protecciones. Yo no diría que usted le diría que al menos tenga esa tranquilidad de que de un día a otro no la van a sacar del apartamento sin notificaciones y sin que un juez lo apruebe. Ya con los demás de housing, de tratar de agregarla al contrato, de nuevo, eso es, cada caso es diferente y eso hay que hacerle más preguntas. Entonces mi recomendación sería esa, que consiga la información de nosotros que vamos a dar para que se comunique con nosotros y así podemos más hablar del caso suyo. Pero gracias por la valentía de compartir su información con nosotros. Gracias a ustedes por escucharme. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Veo que Luisa Vera tiene la mano levantada. No, era todo, bueno, ¿cómo haría? O sea, ustedes van a poner la información para yo Sí, poder. en la presentación y también en el chat vamos a poner la información de nosotros. Perfecto, gracias. De nada. Ajá. Y también queremos
decir que ustedes van a completar esta forma. Es importante que puse el número de index de su caso de corte en la forma de la declaración de hardship. Y el nombre de la corte. La señora Vera tiene una pregunta ahora. Sí, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Bueno, voy a comentar rapidito nomás. Yo estoy mudada acá desde julio del 2020, ¿verdad? Me mudé con el papá de mi hijo pequeño y mis otros hijos. Entonces él se fue en octubre y hace 3 semanas me escribió un mensaje de texto diciéndome que yo me tengo que ir el 30 porque el 31 va a entregar el apartamento. Que tenga mis cosas todas afuera o que me vaya a un shelter. La pregunta es, ¿me puede sacar? De nuevo, gracias, señora Vera, por compartir la información. ¿Cuándo fue que recibió la carta? No, no es una carta, es un mensaje de texto que el papá de mi hijo le escribió porque él está en el LIS. Él es el único que está en el LIS. Volviendo a lo que comenté anteriormente, en estos tiempos hay muchas protecciones para los inquilinos. Desafortunadamente se da el hecho de que muchos propietarios mandan mensajes de textos, mandan cartas diciendo tienen que salirse, le damos 3 días, le damos 5 días. Por eso es bien importante de que la persona entienda lo que recibieron y de dónde lo recibieron. Nosotros siempre recomendamos que cuando reciban un documento, lo lleven a una organización sin fines de lucro como nosotros, o hay muchas otras que vamos a dar luego, para que le ayuden a entender si eso es algo que en verdad tienen que hacerlo de una vez o al menos sepan cuál sería el próximo paso. Por lo general, solamente la corte puede decirle a usted, tiene que irse si no la sacamos, para darle una respuesta un poco general. De nuevo, todo depende de qué documento recibió y cuál sería el próximo paso. Y para eso es bueno que usted vaya a una organización y muestre más documentos y más información. No quisiera decirle una cosa por otra, pero en general, no, un mensaje de texto de una persona al inquilino no quiere decir exactamente que la van a sacar del apartamento o va a llegar un día y va a estar cerrado. O sea, permiso, el papá de mi hijo es el que está en el LIS, ¿verdad? Él es el que está en el LIS, que es el papá de mi hijo, él es el que me ha dicho que me tengo que ir, no es el Lando. Oh, el papá de su hijo. Como él está en el LIS. Ya, bueno, había unas cuantas preguntas que son un poco personales que tendríamos que hacer y para eso sería bueno evaluar el caso y sería bueno que usted se comunique con nosotros luego, pero por lo general, si de nuevo le voy a dar una respuesta general para no decir una cosa por otra. Si una persona está viviendo con lo que le llama un roommate o ¿cuál sería la otra palabra? Con otra acompañante o varias personas en una casa. Para alguien salirse, alguien que esté viviendo ahí, tiene que ir a través de la corte. Y la corte actualmente no está tomando esos casos. Así que de nuevo, yo le diría que sería bueno hablar más en detalle, pero por lo general, un inquilino no puede sacar a otro inquilino que esté viviendo en el hogar, independientemente esté en el contrato o no, de un día para otro. Todo tiene que tener notificación y todo tiene que ser un proceso usualmente a través de la corte. Ok, muchas gracias. De nada. La señora Díaz tiene una pregunta. Ya, y luego de esta pregunta vamos a seguir con la presentación porque vamos a parar de nuevo antes de terminar para más preguntas. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, buenas tardes. Yo estoy tratando de, yo tengo un caso, como todo, desde el año pasado yo paré de trabajar porque yo trabajo construcción, pero no en una compañía, sino por mi cuenta propia vamos a decir, buscándome el día a día, pero yo he vivido por 15 años en un apartamento y el Lando ahora dice que yo me mandó una carta diciendo
que yo lo renté a otra persona y que, o sea, por motivo de que por la pandemia yo tuve que conseguir ayuda para que alguien viviera conmigo, para que me ayudara con la renta. Entonces, yo estuve colectando unos 4 meses y bien, entonces tuve retraso de renta y cosas, pero ellos dicen ahora que yo renté el apartamento sin consentimiento de ellos y como que yo no vivo en el apartamento, según ellos me han mandado cartas, pero ahora ellos quieren el apartamento y que tenía que salirme en noviembre 16 creo que. Y me han enviado varios formularios y cosas como que tengo que ir a la corte, pero no dice ningún tipo de fecha cuándo tengo que ir, nada, solamente dice que tengo que ir al 11-18 de Grand Concourse a la corte, pero ellos dicen que a mí no dice nada, no dice fecha de cuándo tengo que ir y bien. Y entonces pienso que también debe ser porque tengo un retraso de renta con ellos, pero realmente no entiendo, ellos me están pidiendo el apartamento no me quisieron dar el list tampoco. O sea, yo he estado por 16 años totalmente en ese apartamento. Exacto, bueno, no sé si Jesse quiere decir algo, pero personalmente yo lo único que le diría, como dije anteriormente, lo primordial es entender qué dice la carta y cuál es la autoridad de la carta. Y para eso es bueno que usted se siente con un trabajador legal o un abogado, una organización que trabaja en esos casos, para que podamos entender lo que dice la carta y de ahí entonces uno puede ver cuál sería el próximo paso. Pero como también había comentado anteriormente, el hecho de que usted reciba una carta que diga tiene que mudarse en tal fecha, no quiere decir necesariamente que usted no puede tener otra solución a través de la corte. Ok. Mi recomendación de nuevo, pusimos el número en el chat para que ustedes llamen y si quieren hacer una cita con nosotros lo pueden hacer. Sí le tengo que decir de antemano que actualmente hay un gran volumen de llamadas y de personas que están buscando asistencia, así que hay que ser un poco paciente de cuando le van a dar una cita o cuando tienen que volver a llamar. También vamos a dar información de otras organizaciones también que ayudan. Claro. Muchas gracias. Jesse, ¿tienes algo más que agregar? No. Okay. De nuevo, si tienen cualquier otra pregunta, pónganla en el chat o la pueden de nuevo decir al final de la presentación. Vamos a pasar a la próxima parte de la presentación. Jesse, puedes continuar. En esta parte vamos a hablar un poco más en detalle lo que calificaría como una dificultad, ya sea una dificultad financiera o una dificultad de salud en el formulario de declaración. Próximo. En el formulario que vimos anteriormente, que está completo, básicamente lo dividimos por partes para que podamos hablar un poco mejor de qué es una dificultad. En el formulario dice que hay que satisfacer una o las dos condiciones. La primera condición es dificultades financieras y la segunda condición es un riesgo grave para la salud en caso de que la persona tenga que mudarse. El Estado, la ley estatal, dice, bueno, si se dan uno de esos dos casos, entonces la persona está protegida a que no puede haber ningún caso contra ellos que le haga salirse del apartamento. Y hago la distinción entre un caso de salirse del apartamento y luego en el futuro un caso de la renta o de una deuda que tenga, porque eso es algo que el landlord puede buscar en el futuro, de todos modos. Pero al menos no pueden sacarlo del apartamento actualmente. La próxima. Dificultad financiera. La dificultad financiera puede ser por la pérdida de ingreso
como ya han explicado algunas de las personas que hablaron, que compartieron su pregunta, estaba trabajando, perdí el trabajo, eso sería parte por lo cual una persona pudiera calificar. Próxima. También una dificultad financiera debido al incremento de los gastos relacionados con el hecho de que una persona es un trabajador esencial o que una persona está relacionado con con algún impacto de la salud. De nuevo, hay muchas personas que aún han seguido trabajando, aunque haya estado la pandemia, pero aún así hay gastos que se han incrementado. Eso también esta ley lo toma en cuenta para proteger a los inquilinos. El próximo. La parte 3 habla de dificultades financieras debido a responsabilidades del cuidado de algún menor, algún niño, o responsabilidades de cuidar a algún miembro de la familia que sea ya una persona envejeciente o discapacitado o que esté enfermo. Eso también es algo que yo tomo en cuenta. No quiere decir necesariamente que tiene que estar enfermo o contagiado de COVID-19 o el COVID-19 o simplemente una persona que esté afectado, que esté enfermo y por eso ustedes lo tienen que cuidar. Si alguna de esas opciones han afectado negativamente la capacidad de ustedes de obtener algún ingreso o empleo significante. Por ejemplo, hay personas que estaban trabajando tiempo completo, pero tuvieron que dejar de trabajar tiempo completo porque ahí tienen que cuidar a sus hijos en una parte o tienen que cuidar a un familiar. Eso también se toma en consideración. La próxima. Esta parte habla también de dificultades financieras, pero se enfoca más en gastos, en los gastos de mudanza o una dificultad de conseguir una vivienda alternativa. Hago referencia a una pregunta anterior que hicieron. De nuevo, me están pidiendo que me mude, pero no voy a poder cubrir los gastos para mudarme. No voy a poder conseguir una vivienda que me están pidiendo que pague 2 meses o una cantidad muy alta. Y por ende, no voy a poder mudarme del apartamento de una forma segura. Eso también es una condición por la cual la ley le da protección a los inquilinos. Próxima. En esta parte se pone un poco general, lo cual es excelente en mi opinión, porque dice que cualquier otra circunstancia relacionada con la pandemia ha afectado negativamente mi capacidad para obtener empleo, ganar ingresos, o han reducido significativamente mis ingresos del hogar, o han aumentado mis gastos. De nuevo, en la pandemia la mayoría de las personas estaban en su casa. Y de nuevo, cuando uno está en la casa hay muchos gastos que se incrementan, desde la luz hasta, bueno, el gas. Entonces, todo eso es algo que ellos toman en consideración para cuando ellos hicieron esta ley, lo cual protegerá a muchas personas, porque si la persona puede o testifica eso, sí, eso me pasa, entonces ya van a estar protegidos y no va a haber ningún caso en contra de ellos. Próxima. Esta otra parte también, bien general. Cualquier familiar, los ingresos han disminuido o los gastos han aumentado. O sea, que no quiere decir que es exclusivamente la persona que está en el lease o en el contrato del hogar. Cualquier miembro del hogar, a veces tenemos, bueno, rentado una habitación o hay una persona también que vive con nosotros que nos da parte de la renta. Todo eso está incluido porque todo eso afecta el hogar y afecta la habilidad de la persona de poder pagar la renta. Ya esta parte de nuevo es todo lo que yo ya leí y expliqué. Básicamente eso está así, todo paso por paso y cada párrafo. De nuevo, no quiere decir que la persona tiene que estar afectado por esos cinco puntos. Uno de ellos es suficiente. Simplemente quería hacer la distinción de que
cualquiera de esos puntos le ayudaría a la persona a poder llenar ese formulario y poder entonces estar protegido. Próximo. Esta parte ya se enfoca más en las dificultades de salud. O una, ¿puede darle para atrás, Jessy, por favor? Sí, exacto. Esa parte es bien importante porque explica que si desocupar del lugar donde está viviendo y mudarse a una nueva vivienda representa un riesgo para su salud, ya sea porque usted es una persona que tiene su sistema inmunológico comprometido o tiene alguna enfermedad subyacente que le afectaría o que le hace más propenso a que el virus le dé de una forma más severa, que puede llevar hasta la muerte. Eso también es una condición que lo pudiera ayudar a la familia o a la persona. Por ejemplo, personas que sufren de asma, otras enfermedades. El hecho de salir a buscar y mudarse es un riesgo de por sí. Eso también ayudaría a la persona. Próximo. Okay. Antes de hablar de qué puede suceder después del 1 de mayo, quiero decir 2 cosas y bueno, responder cualquier pregunta que tengan. Lo que quiero decir es que ese documento o ese formulario le permite a la persona llenarlo, ¿verdad? Poner su información, si tiene un número de caso, poner el número de caso. Pero no quiere decir que la persona tiene que probar que lo que ellos están diciendo hasta qué nivel le está afectando. Por ejemplo, si usted dice que la parte B, tengo una enfermedad o una condición de salud que me va a dificultar o es un riesgo, no quiere decir que usted tiene que mandar un documento del doctor que explique o usted tiene que proveer esa información. La corte lo ve como un documento que ya usted está validando y por ende usted no tiene la persona no tiene que mandar algún otro documento, simplemente llenarlo, la casilla y la información. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O hay alguna pregunta en el chat? Yudunis García tiene una pregunta. Sí. Es sobre el formulario. Ese formulario, como dije anteriormente, yo no soy la propietaria del apartamento. Ese formulario llegó y lo que hice fue que elegí una de esas opciones que, bueno, van con mi caso. Sí. La elegí y la tía mía lo firmó y yo lo mandé por correo. Entonces quería saber, bueno, ya que ya ustedes han contestado la pregunta sobre ese formulario, pero entonces no tengo ningún problema hasta ahora si ya yo contesté ese formulario. Exacto, lo que hace el formulario es que protege a la persona o la persona que está viviendo en el lugar al menos hasta mayo. No se sabe todavía qué va a pasar después de mayo, pero Okay. exacto, eso protege hasta cierto punto a las familias. Ya, exacto. Tendría más preguntas, pero eso es algo que es bueno tratarlo personal. Pero sí, la pregunta es, la persona que llena ese formulario están protegidos. De nuevo, las leyes anteriores han protegido hasta febrero, lo cual es la próxima semana. Pero toda persona que llene ese formulario va a estar protegido hasta el 1 de mayo. Y de nuevo, cualquier persona que reciba un caso y tenga que ir a la corte se va a asegurar de que el propietario le ha proveído ese formulario a la persona antes de llevarlos a la corte. Que aún así, en el peor caso, lleven a alguien a la corte, el juez se va a asegurar de que le han dado ese formulario antes de empezar cualquier caso. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna.
Okay. En esta parte, ¿qué sucederá después del 1 de mayo del 2021? En verdad, no creo que nadie pueda adivinar lo que va a pasar en el futuro, pero sí tenemos algunas recomendaciones o tenemos alguna idea de qué puede pasar. Lo primero, puede haber otras protecciones en contra del desalojo y otras asistencias que aún desconocemos, no sabemos cuáles serían, pero puede ser algo similar con lo que ha pasado en el pasado. Alguna ley, alguna orden ejecutiva del presidente, alguna orden del gobernador para proteger o ayudar financieramente a inquilinos. También pueden haber programas especiales, como dije, como el programa del Estado que estaba ayudando o evaluando casos de algunos inquilinos. Ese programa vence ahora, o las aplicaciones vencen el 1 de febrero. Imaginamos que para el 1 de mayo ya van a empezar a decidir en esas aplicaciones y mandar información de los próximos pasos para esos inquilinos que aplicaron. Hemos puesto la página de internet para que el enlace para que la persona consiga más información de esa aplicación, si no lo han hecho aún. Y hay un número de teléfono en la página de ellos que está en español, en el cual la persona puede recibir asistencia si necesitan aplicar o en el futuro tienen alguna otra pregunta. ¿Puede darle para atrás, Jesse? Sí. De nuevo, hay otras también organizaciones a nivel local, como nosotros, parte de la solución. Así también hay muchas otras que también ayudan a los inquilinos que están en riesgo de desalojo o que en el futuro lo van a estar. Y ayuda quiere decir muchas cosas. Quiere decir, le vamos a explicar lo que están recibiendo para que no tengan miedo de que lo van a sacar. Le vamos a dar abogados, muchas organizaciones tienen abogados, los cuales pueden representar inquilinos en la corte. Y también muchas organizaciones tienen algún fondo en el cual pueden ayudar a las personas a pagar parte de la renta atrasada. Próximo. Okay, de nuevo, otra ley, la Ley de Protección para Inquilinos, también le llaman Tenant Safe Harbor Act, y esa ley es importante porque fue uno de los primeros procesos puestos en lugar para ayudar a parar el desalojo. Y de nuevo, la ley quiere decir que cualquier persona que tuvo dificultades financieras desde el 1 de marzo hasta que acaben las restricciones estatales, o sea, hasta que el gobernador diga ya pueden abrir los restaurantes 100%, ya pueden ir a la calle. Hasta que no pase eso, esa ley estaba en vigencia. De nuevo, es una ley que ellos van a extender o en el futuro, pero es importante que también sepan que hay leyes, que estas leyes están protegiendo a los inquilinos. Esto es algo que a lo mejor algunos de ustedes han recibido, ya sea el año pasado o a principio de año. Inicialmente, esto era el documento que la corte le pedía a los propietarios que mandaran. Es algo que va a cambiar en el futuro porque la nueva ley indica que tienen que haber otras frases, otras palabras y otra información que los propietarios tienen que mandar. Pero lo importante de esta parte es que entiendan que cuando reciben un documento es importante que ustedes comprendan lo que tienen que hacer en el próximo paso. Hay documentos que le van a decir llamen a un número para que le den un abogado. Hay otros documentos que le van a decir tienen que responder en persona o llamar a este número para empezar a darle un número de caso y luego entonces empezar el proceso de la corte o conseguir un abogado. Lo importante es que cualquier documento que reciban entiendan qué es y cuál va a ser el próximo paso, ya sea que vayan a una organización para que le ayuden o llamen a un número, pero es bien importante que no dejen los documentos en la mesa y se olviden de eso. A través de la presentación hemos dicho hemos dado alguna información de lugares que ayudan, pero aquí está más con una más resumida. Usualmente la primera ayuda o donde la persona usualmente va primero es a nivel de la ciudad, recursos humanos. Recursos humanos tiene una aplicación en
en los celulares, o también puede ir al internet y en una aplicación que te ayuda a aplicar para varios asistencias públicas o asistencia para pagar la renta atrasada. También están organizaciones home base, como le llaman. Usualmente las personas pueden llamar al 311 y dependiendo la dirección, ellos le van a decir qué organización está cerca y qué organización le puede ayudar. Ya, de nuevo, ayuda quiere decir un abogado, a poder entender un documento o asistencia para pagar una renta atrasada o cualquier otra pregunta. También la organización HRA a veces ayuda con atrasos con Edison o de utilidades y otras cosas. Depende del caso, pero a veces la persona se ayuda con esto también. Perdón, Arturo. No, nada, gracias. También, como le expliqué, organizaciones benéficas o sin fines de lucros, como nosotros aquí en Parte de la Solución. De nuevo, los fondos son limitados, el personal es limitado, pero tratamos de ayudar lo más que podamos a la comunidad, ya sea en forma remota o haciendo estos talleres comunitarios para poder empoderar a la comunidad y que la persona sepa cuáles son sus derechos y cuáles son los próximos pasos a seguir. También está un departamento del Estado, el Estado de Nueva York, en el cual la persona puede recibir los historiales de la renta. ¿Cuál ha sido la renta de ese apartamento hace más de 10, 20 años? De nuevo, es una herramienta para que los inquilinos sepan si su renta ha subido mucho, y muchas veces organizaciones lo piden para poder entender qué ha pasado en el pasado con la renta, si legalmente la han tratado de subir los propietarios o no. También están las oficinas de sección 8. Muchos de ustedes pueden tener una idea de que son un subsidio en el cual se paga, el inquilino solo paga una porción que va en relación a los ingresos de la casa. Estas oficinas están trabajando remotamente, pero aún así la persona puede accesarlos. Y estamos nosotros, en Parte de la Solución. Mi número está en el chat, pero también está aquí. Y esa es una presentación que le vamos a mandar también. De nuevo, como le expliqué anteriormente, hay una gran demanda de personas que están llamando para recibir asistencia. Así que le pedimos que sean pacientes cuando llamen y también pueden mandarnos un correo electrónico. La última parte ya, para concluir y dejar que hagan cualquier pregunta adicional, es que está el número de la corte, en el cual, dependiendo del ingreso y el código postal, el código de área, la persona puede recibir asistencia gratuita de la corte. Ese es el número que está ahí en pantalla, 718-557-1379. Aparte de eso, yo no tengo más nada que decir. No sé si Jessy quiere agregar algo más, pero si no hay nada más, entonces cogeríamos algunas otras preguntas. Pienso que necesitamos... hay una pregunta sobre cómo obtenerlo, la forma de declaración. No sé. No sé, alguien que quiere saberlo esto. Pero, ¿cómo obtener la forma el formulario de declaración de dificultad financiera? Va a estar incluido en la presentación, pero hay varias formas. Exacto, aquí. ¿Tú lo vas a hablar, Jessy? ¿Cómo? La pregunta era de cómo obtener el formulario. Sí, si ustedes quieren, puede buscarlo en Google, ¿no? La forma. Sí, exacto. El formulario Si no puede estar reciben el correo. en Google. También, por lo general, la corte le pide al propietario
que antes de empezar cualquier caso tiene que mandar ese formulario al inquilino para que el inquilino lo llene y lo envíe. Creo que alguien que comentó anteriormente que lo recibió y que lo pudo mandar. De nuevo, es una responsabilidad del propietario, pero no siempre pasa así. El propietario debería mandarlo con información de cómo comunicarse con el propietario, ya sea un correo electrónico o una dirección en la cual el inquilino lo puede llenar el formulario y mandárselo al propietario. La otra forma es a través de la página web de la corte, la cual está ahí. En esa página web se puede descargar y completar también. Es aquí También en hay, la sí, hay perdón. organizaciones también que ayudan con eso. Las organizaciones te ayudarían, tú le das tu información y las organizaciones te ayudan a llenarlo y también a mandárselo a ambas partes, al propietario y también mandársela a la corte. Jesse, no sé si adelante está la organización que ayuda a llenarlo. Esta misma, Housing Justice for All. Sí. Exacto. Esa organización ayuda y ahí está la página también. Sí, no sé si hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? La señora Ortiz está preguntando si es posible que le manden el meeting en inglés y en español con las dos presentaciones. Correcto. Y luego, bueno, cuando tengamos las dos presentaciones, las vamos a mandar por correo electrónico, sí. Y la señora Elizabeth preguntó sobre ella viviendo en una casa particular. Ella lleva viviendo ahí por 12 años y ha tenido varios problemas con el casero. Esta última vez ella quería saber que él quería subir la renta durante la pandemia, lo cual no aceptó porque ella perdió su trabajo y estaba cuidando a su sobrino, pero le molestaba mucho a su mamá y su hijo que tienen autismo. El casero entonces lo estaba molestando a ellos, y tienes cámaras en los pasillos y siempre que ve que alguien viene a la casa le haces preguntas. No sé si tiene alguna pregunta específica, no entendí si había alguna pregunta, pero si, de nuevo, en cualquier momento que una persona se sienta inseguro o que el propietario lo está acosando, la persona siempre puede ir a la corte. La corte sí está abierta para esos tipos de casos de acoso por parte de los propietarios y también de reparaciones. Así que si un propietario está acosando o un propietario no está haciendo las reparaciones del lugar, la persona sí puede ir a la corte y empezar esos casos en contra de los propietarios. Así que de una forma general, si eso es lo que usted está buscando, sí puede ir a la corte. De nuevo, si es algo más en detalle, mi recomendación es que se comunique con nosotros o alguna otra organización de la información que dimos anteriormente, para que reciba la mejor asistencia posible. ¿Alguna otra pregunta? La señora García tiene otra pregunta. Bueno, sí. Ya sé que anteriormente para cualquier pregunta ya me han dicho que lo contacte a ustedes, pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué tanto tendría yo derecho de pelear? O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo no estoy en el list, ¿qué derecho yo tengo? Porque siempre que busco la ayuda, siempre me dicen, o no podemos hacer nada porque simplemente tú no estás en el list. ¿Qué yo podría hacer en ese caso? Exacto. Bueno, yo no le voy a decir ni sí ni no.
pero sí le voy a decir que todo depende de qué documentación usted tenga, o me acuerdo que usted comentó, de nuevo, no quiero entrar mucho en detalles personales, pero usted dijo, oh, tratamos de agregarme anteriormente y nunca se pudo. De nuevo, sí, eso es algo que ayuda usualmente. De nuevo, es importante saber la relación de la persona que se quiere ser agregada al contrato o al lease, saber qué tipo de housing o qué tipo de vivienda es, o qué tipo de programa, si hay un programa que está, que es parte de la vivienda. Todo eso tiene implicaciones de qué tanta posibilidad la persona tiene de ser agregado. El tiempo que la persona tiene viviendo también tiene. Para darle un ejemplo. Esas son las cosas que hay que tomar en consideración, y como le dije anteriormente, es algo que es un caso que hay que ver con más detalle, a preguntar más preguntas y también conseguir más documentos. Ok, gracias. ¿Yo puedo ir personal donde ustedes o solo es? La preferencia es que la persona nos llamen porque estamos cerradas, la oficina está cerrada y estamos trabajando remotamente. De nuevo, parte de la solución es una organización en la cual hay varios departamentos y tenemos más programas, muchos programas como por ejemplo, programa de despensa. Si está abierto, la persona van, pero no entran al edificio. Simplemente se le da el servicio afuera del edificio. Nosotros, pues el equipo legal, tratamos de, ¿cuál sería la palabra? Tratamos de acomodar a personas que no tienen acceso a un número de teléfono o no tienen acceso a un celular o a hacer una videollamada como usted, por ejemplo. Usted puede llamar, no puede tener acceso a videollamadas también. Hay personas que no pueden. Y en esos casos tratamos de acomodarlos para que ellos vayan un día a la oficina y verlos afuera. Desafortunadamente, quisiéramos poder tener un mejor lugar para verlos afuera, especialmente ahora hay frío, está lloviendo, nieve. Todo eso en verdad es un poco problemático para los clientes también. Ok, gracias. De nada. Alguien ha preguntado de la información, de cómo comunicarse con nosotros. La hemos puesto ahí, la vamos a poner de nuevo un rato y de nuevo vamos a mandar la presentación con nuestra información también. La señora Rafaela Valdés está preguntando si es legal que el dueño aumente la renta cada vez que renueven el contrato. No sé si Jessy quiere hablar. No sé, pienso que depende de su tipo de su apartamento, de su contrato. No sé, pienso que depende de cada caso específicamente. Porque hay programas como Sección 8 y como NYCHA y otras cosas que no puede asumir la renta o de SCRI y de DRI. So, depende si usted tiene un programa específicamente que dice que no puede aumentar la renta. ¿Sí? Disculpe. Bueno. Ya. Sí, buenas. Ajá. Disculpe, yo no estoy recibiendo ninguno de estos programas. Ok, para alguien que no recibe ningún programa, todo depende de qué tipo de apartamento se tiene. Hay que leer el contrato, a ver qué estipula el contrato en términos de qué tanto se puede aumentar y cada qué tiempo se puede aumentar. Por lo general, personas que viven dentro de la renta regulada, un apartamento de renta regulada hasta cierto punto, solamente pueden subir cuando la ciudad lo aprueba y la cantidad que la ciudad apruebe. Hay a veces que la ciudad dice este año no va a haber ningún aumento, pero hay a veces que dicen este año va a haber un aumento de 1% a los contratos de un año y un 2% a los contratos de 2 años. Pero de nuevo, eso hay que leer el contrato para poder entender dentro de qué leyes está ese apartamento o esa familia. Bueno, está bien. Y otra pregunta, disculpe.
Igual como ahorita apenas renovamos el lease, el contrato, y aumentaron la renta en este tiempo, y por eso es que yo no sé si está bien que hicieron eso, porque el número que viene en el contrato de la oficina del dueño, estamos llamando para poder preguntar y no contestan, y por eso es que estamos pagando lo que tenemos que pagar por este apartamento. Sí, no quiero entrar mucho en detalles de qué información sería bueno que usted consiguiera, pero como dije anteriormente, hay un departamento en la ciudad del estado de Nueva York que le da al inquilino el historial de todas las veces, de todos los años, qué cantidad se paga en ese apartamento. De nuevo, siempre y cuando ese contrato esté dentro de esa ley, el propietario está en la obligación de reportárselo al estado todos los años. Eso sería un documento, por ejemplo, que le ayudaría a usted a entender qué tanto ha subido la renta por todos los años, incluyendo antes de que usted se mudara ahí, y saber si hay una posible, ¿cómo diría? Si legalmente el propietario subió la renta o actualmente lo está haciendo ilegalmente también. Eso sería uno de los documentos que una organización le pediría. De nuevo, si usted necesita asistencia, ahí está la información de nosotros, comuníquese con nosotros para ver cómo le podemos ayudar y ayudarle a entender si la renta es legal o no. Bueno, está bien, muchas gracias. Sí, de nada. Queremos dar otra vez recursos para más ayuda aquí. No, exacto. Si ustedes llaman a ese número donde dice HCR, el número es 833-499-0343. Si ustedes llaman a ese número, el representante que lo coja le pueden explicar que quieren un historial de renta. Cualquier persona puede llamar y ellos van a mandar el historial de renta a la dirección del edificio que ustedes quieren saber. Por ejemplo, si yo vivo en el Bronx, la calle 200, mi apartamento es 3, yo le digo, yo necesito el historial de renta y ellos me van a mandar un correo con ese historial de renta. De nuevo, lo invito a todos a hacerlo solamente para que tengan una idea de cómo ha subido la renta en su apartamento en los últimos 10, 15 años y tener una idea. Y es algo que es gratis también. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un minuto más. De nuevo, vamos a mandar esta presentación por el correo electrónico con el cual se registraron. También lo vamos a poner en nuestras redes sociales en parte de la solución. No creo que tenemos más preguntas, Arturo. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si Jesse quiere decir algo más. De mi parte, le doy las gracias por estar con nosotros este tiempo. Y de nuevo, es bueno que compartan la información y si tienen cualquier pregunta, es importante que se comunique con organizaciones que le pueden ayudar y ayudar a entender cualquier carta que hayan recibido. Ya no tengo más. Gracias a todos por asistir a esta presentación y si ya también si necesita alguna más puede llamar nosotros o otras organizaciones por más. Ok. Bye, gracias. Adiós, pasen buen día a todos.